Podcast Infinito, programa número 249, en el que vamos a hablar otra vez de la huelga de escritores y de una serie que se acaba de estrenar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Otro programa que nos llega para el desayuno, pero esperemos que llegue por lo menos para el almuerzo, porque ha sido una mañana al menos un tanto más tranquila. Bueno, evidentemente venimos con un programa de candente actualidad, porque así lo requiere la información precisa de este podcast, que se destaca justamente por eso, por ser un podcast muy informado, muy preciso y con mucha actualidad. No, para nada. En realidad mi idea era grabar todos los programas ayer, pero ya les dije, se me fue la mañana, el día, la tarde y la noche a la mierda. Eso sí, nos vimos un episodio más de 24 de la segunda temporada, así que seguimos de racha. Pero entre otras cosas que he visto también. Pero bueno, no hubo chance de grabar, fue un despelote la casa fue un despelote. Así que no hubo chance de sentarse a grabar. Son las contras de tener un podcast diario, y es el momento en que uno dice, ¿por qué nadie me avisó antes de abrir un podcast diario de que es imposible grabar todos los días? Así que bueno, me parece que esta semana será así, de ir remando día por día, lo cual nos viene muy bien porque puedo traer una serie que recién se acaba de estrenar en exclusiva, digamos. No creo que haya muchos podcasts hablando de ella y recomendándola. Y segundo, porque podemos hablar un poquitito más de la huelga de guionistas, ¿no? Que nos sorprendió a todos, nos dejó en conmoción. Recordemos, desde ayer, hoy estamos desde ayer 2 de mayo, si estás escuchando esto en el momento en que lo publico, 3 de mayo, continúa la huelga de guionistas, no han arreglado nada, los guionistas no se movieron de sus posiciones y los empresarios mucho menos, ¿no? Porque son los que tienen la papota en el bolsillo. No se mueven ni en pedo de lo que tienen pensado. Así que continúa la huelga de guionistas y ya así de la nada hay 13 programas que ya se ven afectados por la huelga de guionistas. Es decir, 13 programas que ya se encuentran con complicaciones porque los guionistas no están trabajando. Varios de ellos son justamente lo que te decía ayer, los talk shows, estos shows que se emiten, los late night, los shows que se emiten por la noche, ¿no? En Estados Unidos, que son muy clásicos. Por ejemplo, el de Jimmy Kimmel no está saliendo, el de Jimmy Fallon no está saliendo tampoco, el de Stephen Colbert no está saliendo, tampoco el de Seth Meyers, el de Bill Maher, que son básicamente, digamos, lo que se ve en la medianoche, en el prime time de los Estados Unidos. El de John Oliver tampoco se está publicando. The Daily Show, este programa de Daily... ¿Cómo se llama? Sí, The Daily Show. Este programa que salen las entrevistas, digamos, la gran mayoría de las declaraciones que salen después en todos los medios, sale de The Daily Show. Bueno, tampoco sale porque son programas que se van escribiendo en el momento, ¿no? Los guionistas están... imagínate lo que debe ser trabajar de guionista de esos programas, ¿no? Como los que escriben las noticias de los periódicos, las que leen los periodistas en los teleprompters, deben ser dramáticos, pero que encima que tienen que tener humor, ¿no? Actualidad, hacernos reír, entretenernos. Saturday Night Live, justamente, que es semanal, tampoco va a publicar, tampoco va a emitir. Es decir, el próximo sábado a la noche no habla Saturday Night Live, a menos que la cadena ponga un programa viejo. Es decir, ya nos quedamos sin varios programas de ficción. Aquí ya tenemos 10. Y después tenemos algunos programas de ficción que ya de manera inmediata, porque a veces nos sorprenden algunos programas lo inmediato en que se van escribiendo, o sea, que se van escribiendo. Bueno, en Argentina, no sé cómo será acá en España, pero en Argentina lo que son las tiras diarias, las telenovelas, a veces se están escribiendo en el momento, ¿no? Por ejemplo, Yellow Jackets, una serie que yo no veo, pero que hay mucha gente muy fanática. Bueno, ya se anunció que el episodio 6 no sale. El episodio 6 de la temporada 2 no sale, no está terminado de escribir. Y dice que los guionistas dijeron, bueno, cuando esté todo solucionado va a ser un placer para nosotros volver a escribir. Por el momento, el episodio 6 ya no tiene fecha de publicación. Está cancelado, suspendido, digamos. La temporada se queda en el episodio 5 y no esperes episodio 6 porque no va a aparecer. Otro caso es el de Elementary Abbott, que estaba trabajando ya para la temporada 3, esta serie tan exitosa que ganó tantos premios. Yo no la he visto,
pero cada vez me dan más ganas de verla. Bueno, ganó muchos premios durante las últimas entregas de premios. Bueno, la temporada 3 paró totalmente su producción. Entonces va a depender de cuánto dure la huelga de guionistas, que la temporada 3 pueda salir en el transcurso del año, o tal vez lo que suceda en aquel momento cuando pasó con Lost, cuando pasó en 2007, que una de las principales afectadas fue Lost, eh, que se achiquen los capítulos, que sean temporadas más cortas porque no dé el tiempo, digamos, a escribir y a producir lo de una temporada normal. Cobra Kai, que está trabajando en su temporada 6, también ha detenido su producción. Cobra Kai tiene la fecha de estreno por lo general se estrena a fin de año. Creo que tenía fecha de estreno para fines de ahora de 2023 o principio de 2024. Bueno, la temporada 6 o no sale o saldrá con menos episodios, lo cual sería bastante una cagada, pero bueno, no se está escribiendo absolutamente nada y de hecho los creadores de la serie bancando a los guionistas diciendo está muy bien, necesitan un trato justo, necesitan que se actualice el convenio, necesitan cobrar lo que tienen que cobrar, o sea, los mismos productores de la serie están respaldando, digamos, a lo que es la huelga de guionistas. Big Mouth, una serie animada que a mucha gente le gusta mucho, están escribiendo, llevaban 6 semanas escribiendo la temporada 8, bueno, actualmente ya no, en teoría debía terminar en agosto ya, pero actualmente ya no está escribiéndose, así que o nuevamente suspendido o acortando lo que era la temporada final de la serie. Y lo mismo con Stranger Things, la temporada 5, que aunque los hermanos Duffer son los guionistas, claro, siempre se apoyan de una mesa de guionistas y no pueden los hermanos Duffer, que son los directores, los showrunners, y los productores y los guionistas no se pueden poner a escribir cuando hay una huelga de guionistas. Entonces también la conclusión, la temporada final de Stranger Things, por el momento no se está trabajando en los guiones, que era lo único que estaban haciendo. Todavía no habían empezado a rodar. Al contrario que Yellow Jacket, ¿no? Que se estaba rodando y que el episodio 6 ya no se puede terminar de rodar. Una serie, una buena noticia. Vamos a meter una buena noticia en medio de estas 13 programas que ya no saldrán a la luz. La temporada 2 de La Casa de Dragón comenzó a rodarse en abril y aparentemente en principio no se vería afectada por la huelga de guionistas porque ya están terminados los guiones. O sea, los guiones ya están listos. Lo único que podría cagar en la temporada sería que tuvieran que hacer una reescritura, que por alguna razón mientras están rodando quisieran cambiar algo en el guión, tuvieran que reescribir el guión y como hay huelga de guionistas no se pueden tocar los guiones, que eso muchas veces pasa en las ficciones, ¿no? Que dicen, no, en lugar de decir esto, ¿por qué no dice esto otro? O en lugar de ir para acá, ¿por qué no va para allá? Muchas veces pasa en las ficciones, podría pasar y ahí se verían en un quilombo porque no podrían modificar el guión que ya fue escrito por los guionistas que se encuentran en huelga en este momento porque estarían violando su derecho a la huelga y estarían haciendo un trabajo por el que no les corresponde, ¿no? Si alguien fuera y metiera la mano ahí, o sea, siempre tiene que haber un guionista por detrás. ¿Cuál es la ventaja? Que bueno, supuestamente La Casa del Dragón tiene un guión muy elaborado, como los arcos argumentales son tan complejos y todo, a la hora de ir a rodar, algo que sabemos que no pasó con Juego de Tronos, pero a la hora de ir a rodar ya se supone que los guiones están sumamente estudiados, pensados, elaborados, está hecho el storyboard y no hay margen de error porque la producción es tan cara que no pueden decir, hey, no, tráeme a este dragón para acá porque nos equivocamos, ¿no? Entonces, en teoría, el guión de La Casa del Dragón de la segunda temporada debería estar finiquitado, por lo cual solamente restaría filmar. Ahora, insisto, si hay que hacer algún cambio en el guión, boom, se paraliza la producción como tantas otras producciones. Esos son los shows que ya están afectados y va a haber más, por supuesto, en el transcurrir de los días si la huelga de guionistas continúa. Recordemos, en 2007 100 días estuvieron parados y hubo producciones que directamente se cancelaron y se pasaron para
o se acortaron los episodios o se atrasaron 1 o 2 años. Fue tremendo. El caso que te contaba ayer de 24, que de una temporada de 24 pasó a un especial de 2 episodios nada más, o Lost, que si no me equivoco tenía 16, 18 episodios y pasó a tener 10 nada más. Esto Gorka y Carvala lo deben tener mucho más fresco. Así que bueno, seguiremos viendo qué sucede con la huelga de guionistas, que insisto, es una excelente oportunidad también. O sea, mis respetos a los guionistas norteamericanos, pero reconocer que es una excelente oportunidad para las producciones de otros países. Si se paraliza la producción norteamericana, tanto las ficciones españolas como las argentinas, como las noruegas, como las polacas, lamentablemente, bueno, mucha posibilidad, grandes posibilidades de que sus producciones lleguen a las grandes pantallas, a las pantallas de nuestras plataformas, y que podamos disfrutar de otro tipo de ficciones hasta que se acomode lo que es la televisión norteamericana, que es lo que la gran mayoría de nosotros consumimos. Bueno, por ejemplo, Mari Duki Pink no tendría problema, porque como ella ve doramas, no va a tener problema, porque en Corea, si van a la huelga, los cagan a palos, ¿no? Le dan con un rebenque en la espalda y los ponen a todos a trabajar, así que no hay problemas de coreanos, supuestamente, ¿no? De huelga de guionistas coreanos. No existe la palabra huelga, está borrada del diccionario, de hecho arrancaron la página. Y bueno, la posibilidad de grabar en el día de hoy, o sea, atrasado, publicar este podcast atrasado, es que te puedo hablar de la serie que vi anoche, que fue el estreno de HBO, The White House Plumbers, o en español, que queda mucho menos glamoroso, pero más divertido, Los Fontaneros de la Casa Blanca, o si lo estás escuchando en Argentina o Latinoamérica, Los Plomeros de la Casa Blanca, que es una serie más, una historia más sobre el Watergate, el caso del Watergate. ¿Cuál es la particularidad de esta serie? Bueno, en principio vamos a decir algo, me voy a hacer eco de algo que dijo Francis Arrabal en serie reality cuando estuvo de invitado, que, o sea, a nosotros nos debería chupar un huevo. Bueno, esto no lo dijo Francis Arrabal fundamentalmente porque no utiliza la expresión chupar un huevo, pero esto lo digo yo. A nosotros nos debería chupar un huevo el Watergate y estos casos de corrupción norteamericanos, porque Argentina, España, cada uno con lo suyo, ¿no? Tenemos nuestros propios casos, pero claro, estos casos que son norteamericanos se convierten en casos mundiales como si nos hubieran afectado a todos. Y todos nos escandalizamos por el Watergate, que hizo que el presidente Nixon renunciara, que fuera el primer presidente en renunciar, en ser destituido de su cargo, etcétera. Bueno, con todo lo que fue Trump, imagínate que lo de Nixon fue peor porque tuvo que renunciar a su cargo antes de tiempo. Bueno, el caso Watergate, no sé si hace falta explicarlo porque tampoco yo soy un experto en el caso Watergate, pero fue una especie de arreglo que hizo Nixon con un equipo de ex agentes de la CIA y del FBI reincorporados a sus puestos, agentes que habían sido sancionados, marginados, desactivados por decir de una manera, y los reincorporó como funcionarios para trabajar en la Casa Blanca, como si fuera dentro del comité, de un comité de la reelección, que trabajaban para la reelección de Nixon. Pero ¿cuál era su trabajo? Su trabajo no era asesorar, su trabajo no era hacer campaña, su trabajo no era convencer votantes, sino todo lo contrario. Su trabajo era meterse dentro del Partido Demócrata, infiltrarse y sacar filtraciones. En primer lugar, contener filtraciones que salieran de la administración de Nixon. Por cualquier medio, intentar de que no llegaran a la prensa, al público, al electorado, en última instancia, mierdas y cagadas que realizaba un personaje nefasto de la historia como es el presidente Nixon. Me sorprendo porque estoy viendo acá una notificación de Windows que me dice que el polen está muy alto y ya me da ganas de estornudar. Y segundo, bueno, por supuesto, como tenían luz verde para hacer casi cualquier cosa, bueno, cometieron aberraciones como violación de la propiedad privada, ¿no? Entrar en sitios diferentes y bueno, cometieron todo tipo de aberraciones por los cuales quienes habían sido contratados para proteger la administración de Nixon son quienes terminan con la presidencia, ¿no? Fundamentalmente ese es el spoiler alert que les puedo dar de que Nixon no llegó al final de la presidencia por culpa de estos personajes. Bueno, sin entrar en la historia, porque
podría ser spoiler si alguno de ustedes como yo no es un gran entendedor o no recuerda un gran conocedor de lo que fue el caso Watergate, que creo que más o menos todos sabemos porque ha sido mencionado en millones de ficciones. La particularidad de esta serie que es una sátira que ya comienza, por ejemplo, diciendo que los personajes son reales, que los nombres son reales y que no han sido cambiados por respeto a los inocentes, porque todos los personajes que aparecen en la serie fueron declarados culpables, lo cual ya me parece un descargo muy interesante para comenzar la serie. Eso sí, al final, cuando termina, te dice que está basado en hechos reales, que algunos caracteres fueron cambiados, que algunas situaciones fueron cambiadas, pero que en definitiva este fue el caso que terminó con la presidencia Nixon. Pero me gusta que para comenzar, cuando vos crees que va a decir que algunos personajes fueron cambiados para proteger su identidad, dice, no vamos a proteger su identidad, usamos sus nombres reales, usamos los casos reales porque fueron declarados culpables y no se merecen. Los inocentes no tienen la culpa de ello, no tienen la posibilidad de mantenerse inmunes, ¿no? Entonces eso ya le da una particularidad a la serie y ese es el espíritu de la serie. La serie es casi una comedia. Es una intriga política, sí, pero es casi una comedia porque los personajes son sumamente bizarros. ¿Quiénes son los dos protagonistas? Woody Harrelson, que para mí es un actorazo. Todos los papeles que hace Woody Harrelson me gustan y acá está en un registro muy zarpado, que te hace reír a niveles bizarros, lo bizarro del personaje, pero uno, por el tipo de personaje que interpreta de ultraderecha, anticomunista, muy fan del presidente Nixon, muy contento de estar haciendo trabajo sucio para él, uno llegaría a creer que el personaje real podría ser así. Luego, cuando termine la serie, yo buscaré comparaciones del personaje que se llama Howard Hunt para conocerlo un poquitito más, porque la verdad que me parece una caracterización espectacular de Woody Harrelson, Woody Harrelson, llegando a la parodia. Y el otro es Justin Theroux, que es el de Leftovers, con un personaje también que tardé en reconocerlo, con un bigote muy hitleriano, y de hecho hay una escena que incluye un discurso de Hitler que es muy, muy divertida, pero divertida a carcajadas. La serie tiene eso, es una sátira, está basada en un libro, pero es una sátira que cuenta este caso como si fuera real. O sea, es un caso real, pero te quiero decir, con personajes reales, como te decía al inicio, pero llevados al límite de la parodia y realmente te hace reír. Es muy, pero muy divertida, aunque tal vez lo que está contando no sea tan divertido. Y lo logra reír, logra divertir, logra entretener mientras está contando una historia que ya de por sí no, anclada en décadas pasadas, en décadas atrás, ya tiene toda esa magia de HBO de reconstruir una época y de hacerlo de manera magistral, pero con pequeños comentarios a favor de Hitler, en contra de los comunistas, que son muy pero muy divertidos, sobre todo con personajes que juegan con ir muy al extremo. Woody Harrelson y Justin Theroux, que están casi el 90% del tiempo en la pantalla, están al 1000%, están muy bien. Por allí anda también Lena Headey, haciendo un papel que, por lo que tengo entendido, en este primer episodio es casi anecdótico, pero que de a poco va a cobrar una importancia. Lena Headey es nuestra querida Cersei Lannister, o sea, y está impecable también con lo poco que aparece. Y luego tenemos por allí a Domhnall Gleeson, que para mí, el año pasado lo vimos en El Paciente haciendo un papelazo. Para mí es uno de los mejores intérpretes actuales, uno de los que más me sorprende. Bueno, están brutales. Te digo, la serie a nivel histórico debe funcionar muy bien si sos norteamericano o si estás muy metido en lo que es el caso Watergate, el FBI, la CIA y estos agentes caídos en desgracia, que son recuperados justamente por eso, porque son agentes caídos en desgracia y son recuperados justamente por eso, por la administración de Nixon, para hacer este trabajo sucio. Si te gusta todo eso, seguramente te va a gustar, pero también es una historia que está contada de manera muy divertida. La serie durará los 50 y pico de minutos que suelen durar este tipo de capítulos de HBO, y realmente yo la pasé muy bien con el primer episodio. ¿Algo raro?
algo raro. Estrenaron solamente uno. Son 5 episodios, de los cuales solamente se estrenó el primero. Imagínate que de Mrs. Davis, de la monja de Lindelof, la otra vez estrenaron solamente estrenaron 4 de movida. La otra vez de no sé qué serie era que hablamos, que estrenaron 3. Bueno, estrenaron uno, por lo cual para darle una oportunidad, para probar, a ver qué pasa, a ver si te gusta, a ver si está bien, a ver si está mal, realmente vale la pena. Todavía es muy pronto para saber si tiene garantía infinita o no, pero es una de esas series de HBO en las que no dejan ningún detalle librado al azar, ¿no? De escenografía, de producción, de dirección, de rodaje, de actuación, de interpretación, de caracterización, la verdad que realmente vale la pena verla. Son solo 5 episodios, así que en 5 semanitas hablaremos de la conclusión, contaremos qué nos pareció. Los plomeros, los fontaneros, está bueno porque se ponen el nombre de fontaneros, porque quieren ponerse un nombre secreto a la operación secreta y a la operación que llevan. La operación es una operación secreta, quieren ponerle un nombre en código y se ponen los fontaneros de la Casa Blanca porque evitan filtraciones. Es su trabajo, está muy bien. Insisto, Woody Harrelson está genial, Justin Theroux no se queda atrás. Y para mí realmente vale la pena darle la oportunidad al primer episodio, como a casi todas las series de HBO Max. Se estrenó el 1 de mayo, es decir, el lunes, así que estimo que todos los lunes o domingos a la noche tendremos un episodio de esta serie. Solamente 5 episodios, miniserie, empieza y termina. Así que en 5 semanitas nos encontramos acá para volver a hablar de los fontaneros de la Casa Blanca y ver si evitaron las filtraciones o no. Spoiler alert, más allá de lo que te acabo de contar, si no sabes nada del caso Watergate, bueno, mejor. No sé qué será mejor. No sé si será mejor ser informado o no ser informado, porque la verdad que van dando bastante información a lo largo de la serie. Yo creo que, como siempre, mejor, si no sabes nada, mejor no informarse, ir a ver la serie sin saber nada y disfrutarlos a lo largo de estos 5 episodios. Ya me contarás qué te parecieron, qué te pareció, si te gustó, si la viste, si la interpretación de Woody Harrelson te gustó tanto como a mí y si te parece como a mí que Woody Harrelson, todos los papeles que hace, los hace muy, pero muy bien. Bueno, sí, confirmado, este podcast llega para la hora del almuerzo, así que mañana, tal vez a la hora del desayuno, tal vez más tarde, nos volvemos a escuchar y esperemos que se levante la huelga de guionistas, porque si no, vamos a terminar viendo una vez más Verano Azul, los que ven Verano Azul, ¿no? No es mi caso, pero bueno, muchas gracias y hasta la próxima.